Sobre la paz perpetua. Sección primera, que contiene los artículos preliminares para la paz perpetua entre los estados. Primero, no debe considerarse válido ningún tratado de paz que se haya celebrado con la reserva secreta sobre alguna causa de guerra en el futuro. Hay diferencia entre armisticio y paz. El primero consiste en un aplazamiento de las hostilidades. La paz, en cambio, implica el fin de las hostilidades. Las causas existentes para una guerra en el futuro se destruyen en su conjunto por el Tratado de Paz. 2. Ningún Estado independiente podrá ser adquirido por otro mediante herencia, permuta, compra o donación. El Estado es una sociedad de hombres sobre la que nadie más que ella misma tiene que mandar y disponer. Injertado en otro, el Estado elimina su existencia como persona moral y se convierte en cosa. 3. Los ejércitos permanentes deben desaparecer totalmente con el tiempo. Los gastos acumulados por la adquisición de armamento estimulan el surgimiento de eventuales guerras, al ser más opresiva la paz que una guerra corta. Además, el tomar hombres para matar o ser muertos a cambio de dinero implica hacer uso de ellos como máquinas o instrumentos a mano de otro, en este caso el Estado. En cambio, es legítimo defenderse y defender a la patria de ataques externos con prácticas militares voluntarias de los ciudadanos realizadas periódicamente. Federico Guillermo I había prohibido en 1733 el uso de la palabra milicia, por lo que Kant no la utiliza en el texto, aunque se refiere a ella de manera inequívoca. Cuarto, no debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos de política exterior. El sistema de créditos se convierte en un instrumento en manos de las potencias que puede crecer indefinidamente. Kant se opone a la acumulación de un tesoro público que pudiera emplearse con fines bélicos, pues la existencia de tal tesoro será vista como una amenaza y no tardará en provocar la carrera armamentística. 5. Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro. Que un tercer Estado preste ayuda a una de las partes en conflicto dentro de otro Estado no podría ser considerado como injerencia. Sin embargo, mientras esta lucha interna no se haya decidido, la injerencia de potencias extranjeras sería una violación de los derechos de un pueblo independiente. 6. Ningún Estado en guerra con otro debe permitirse tales hostilidades que hagan imposible la confianza mutua en la paz futura, como el empleo en el otro Estado de asesinos, envenenadores, el quebrantamiento de capitulaciones, la inducción a la traición. El objetivo no es conducir las hostilidades a una guerra de exterminio. La guerra es el medio tristemente necesario en el estado de naturaleza para afirmar el derecho por la fuerza. La guerra de exterminio provocará la desaparición de ambas partes y de todo el derecho. Los medios citados son viles porque no solo se emplean en medio de la guerra, sino que suelen trasladarse a situaciones de paz. Sección segunda, que contiene los artículos definitivos para la paz perpetua. Por naturaleza los hombres viven en estado de guerra, en el cual existe una constante amenaza. El estado de paz debe ser instaurado. Artículo primero. La constitución civil de todo estado debe ser republicana. La constitución republicana consiste en libertad de los miembros de una sociedad, la dependencia de todos respecto a una única legislación común y la igualdad de todos los súbditos. La constitución republicana es la única que subyace a todos los tipos de constitución civil. Además, tiene la vista puesta en la paz perpetua. En una constitución en la que el súbdito no es ciudadano, una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo, porque el jefe de Estado no es un miembro del Estado, sino su propietario. No debe confundirse la constitución republicana con la constitución democrática. Las formas del Estado pueden clasificarse por la diferencia en las personas que poseen el supremo poder del Estado o por el modo de gobernar al pueblo, sea quien fuera el gobernante. Respecto a las personas que poseen el poder supremo del Estado, existen tres formas posibles. La soberanía la posee uno solo, autocracia; la soberanía la poseen algunos, aristocracia; o la soberanía la poseen todos, democracia. El modo de gobernar a un pueblo se clasifica en dos: republicana o despótica. El republicanismo es el principio político de la separación del poder ejecutivo del legislativo. El despotismo es el principio de la ejecución arbitraria por el Estado de leyes que él mismo se ha dado. De las tres formas de Estado, la democracia es un despotismo porque funda un poder ejecutivo donde todos deciden sobre y contra uno,
con lo que todos, sin ser todos, deciden. Un modo de gobierno republicano solo es posible dentro del sistema representativo, siendo este sistema posible, al menos en su espíritu, en la monarquía y en la aristocracia. Cuanto más reducido es el número de personas en el poder estatal y cuanto mayor es la representación de los mismos, más abierta está la Constitución a la posibilidad del republicanismo. Artículo 2. El derecho de gentes debe fundarse en una federación de estados libres. La federación de pueblos sería semejante a las implicaciones que la Constitución civil tiene sobre los individuos. La razón, desde el trono del máximo poder legislativo moral, condena la guerra y convierte la paz en un deber, que no puede garantizarse sin un pacto entre los pueblos. Tiene que existir una federación de paz que busque terminar con todas las guerras para siempre. Esta federación se propone garantizar la libertad de un Estado para sí mismo y simultáneamente la de otros Estados federados sin estar sometidos a leyes públicas o a coacción alguna. Artículo 3. El derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la hospitalidad universal. Por hospitalidad se entiende el derecho de un extranjero a no ser tratado hostilmente por el hecho de haber llegado a territorio de otro. El derecho a la superficie pertenece a la especie humana y en virtud del derecho de propiedad en común de la superficie de la tierra que tienen todos los hombres, constituye algo contrario al derecho natural la inhospitalidad de las costas, el robo de barcos en mares próximos, la inhospitalidad en el desierto. La idea de un derecho cosmopolita no resulta una representación fantástica, sino que completa el código no escrito del derecho político y derecho de gentes en un derecho público de humanidad. Suplemento primero, de la garantía de la paz perpetua. La garantía de la paz perpetua la ofrece la naturaleza en cuyo curso mecánico brilla una finalidad, la armonía de los hombres a través del antagonismo. El modo en el cual la naturaleza suministra esta garantía es así. Primero, ha cuidado de que los hombres de todas las partes de la Tierra puedan vivir. En los fríos del océano glacial crece musgo que bajo la nieve busca al reno para ser vehículo o alimento de los samoyedos. 2. A través de la guerra los ha llevado incluso a las regiones más inhóspitas para poblarlas, siendo la guerra el medio natural para poblar la tierra. El primer arma de guerra que el hombre había aprendido a domar y a domesticar en la época del poblamiento de la tierra era el caballo. 3. Por medio de la guerra ha obligado a los hombres a entrar en relaciones más o menos legales. El arte de cultivar cierta clase de hierbas solo podían aparecer en estados establecidos después de que los hombres hubieran sido empujados a la agricultura y se hubiera descubierto la sal y el hierro, artículos apetecidos en el tráfico comercial entre pueblos diferentes, a través del cual se establecieron una relación pacífica. La guerra no necesita de motivos especiales, pues parece estar injertada en la naturaleza humana, a lo que el hombre tiende por un honor desprovisto de impulsos egoístas, poniendo una dignidad intrínseca en la guerra, contrario al dicho griego que afirma, la guerra es mala porque hace más gente mala que la que se lleva. Ahora bien, la finalidad moral del hombre es garantizada con las tres relaciones del derecho público, el derecho político, el derecho de gentes y el derecho cosmopolita. El derecho político. La guerra permite a los hombres someterse a las leyes públicas, pues todo pueblo encuentra conveniente convertirse en Estado para luchar como potencia contra vecinos rivales. El establecimiento del Estado es posible, a pesar de que los instintos egoístas del hombre rechacen someterse a la voluntad general, pues la naturaleza hace depender de la organización del Estado la orientación de sus fuerzas, que permite fomentar y garantizar la paz interior y exterior. Así, el hombre está obligado a ser buen ciudadano aunque no esté obligado a ser moralmente un hombre bueno. Derecho de gentes. El derecho de gentes supone la separación de muchos estados vecinos, independientes unos de otros. Es mejor esta situación, según la idea de la razón, que una potencia controle a los demás. La voluntad de todo Estado es llegar a la situación de paz duradera, dominando a todo el mundo. Pero la naturaleza quiere otra cosa, evitando la confusión de los pueblos y diferenciarlos a través de lenguas y de religiones. Aunque estas diferencias se pueden convertir en pretextos de guerra, pueden conducir a coincidir en la paz que se garantiza mediante el equilibrio de las fuerzas en una viva competencia. Derecho cosmopolita. El espíritu comercial no coincide con la guerra. Como el poder del dinero es el más fiel de todos los poderes subordinados al poder del Estado, los Estados se ven obligados a fomentar la paz y a evitar la guerra con negociaciones. De esta manera, la naturaleza garantiza la paz perpetua
mediante el mecanismo de los instintos humanos. Suplemento segundo. Artículo secreto para la paz perpetua. El artículo afirma lo siguiente: las máximas de los filósofos sobre las condiciones de posibilidad de la paz pública deben ser tomadas en consideración por los estados preparados para la guerra. Es muy aconsejable que la autoridad legisladora de un estado busque enseñanzas en sus súbditos, los filósofos, sobre los principios de su comportamiento. El Estado dejará hablar libre y públicamente a los filósofos sobre los principios generales de la guerra y del establecimiento de la paz.